Presta mucha atención porque en las últimas horas Bitcoin se ha salvado de caer al abismo por muy poco. ¿Pero es esto el inicio de una tendencia alcista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Australia descarta la creación de una reserva de criptomonedas. Respecto al hackeo de Bybit, 280 millones de dólares ya son irrecuperables y de momento 1 billón son rastreables. Eso sí, los ladrones del hackeo de Bybit han lavado 1 billón en fondos robados. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional prohíbe acumular Bitcoin en el sector público de El Salvador. Mineros de Bitcoin sufren por la caída del mercado según JP Morgan. Colombia presenta un proyecto de ley para regular el mercado cripto. Y Bukele seguirá comprando Bitcoin pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero antes de comentar las noticias, comenzaremos revisando la situación de Bitcoin en el gráfico. Primero recordemos un poco cuál es el contexto del precio actualmente. Anteriormente hemos estado analizando esta estructura del gráfico diario con soporte sobre la zona de los 92.260 y resistencia sobre la zona de los 108.355. Recientemente vimos también una distribución interna que hizo que el precio comenzase un movimiento bajista, rompiendo este nivel de soporte y llevándose por delante todas las zonas operativas donde comentábamos que habría liquidez de longs. De hecho, esto también lo confirmábamos con los mapas de liquidaciones. Había muchísima liquidez de longs sobre toda esta zona operativa y después de este movimiento bajista ya se habían terminado de llevar toda la liquidez que había en zona de longs cerca del precio. A partir de ahí pudimos observar un evento climático que fue esta vela de aquí. Como veis, una vela que deja una mecha significativa, nos indica presión compradora agresiva y también vemos un pico de volumen bastante destacable. Comentábamos que después de esta señal teníamos que proteger cualquier tipo de operativa en short que llevásemos desde la anterior distribución. Y tras esto el precio tenía este movimiento alcista, llegando a atacar la anterior zona de soporte. Además, durante este movimiento alcista también teníamos la noticia de que iba a salir esa reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos. Pero cuando abrían los mercados el lunes veíamos cómo el precio perdía todo lo ganado en el domingo prácticamente. Y aquí vamos a bajar de timeframe para ver todo un poquito en más detalle. Como veis, el movimiento bajista comenzó con la apertura de los mercados de Estados Unidos. Si venimos a los futuros, veremos cómo el precio comenzaba a caer directamente hasta cerrar el gap que había dejado. Y una vez el precio consiguió cerrar el gap, y vamos a volver al gráfico que se me ha ido, frenaba ese movimiento bajista que traía el precio. Por lo tanto, ya damos por cerrado este gap de los futuros y volviendo al gráfico habitual de Bitcoin, estamos viendo cómo atacaba esa zona operativa que comentábamos ayer, que iba a ser el límite que le íbamos a dejar a cualquier escenario alcista, ya que esta zona tenía el último nodo que podríamos considerar como un soporte, y si el precio terminaba rompiendo esta zona, probablemente iba a continuar con ese movimiento bajista a niveles operativos más bajos en setups de medio largo plazo. Ya habíamos comentado anteriormente como un objetivo de un movimiento de continuación bajista después de una distribución sobre esta zona podría ser esta zona de los 67.590, que es el primer nodo que encontramos con un volumen significativo. Y esto lo comentábamos principalmente porque que el precio rechazase esta zona operativa nos indicaba muestras de debilidad en el corto plazo, ya que una muestra de fortaleza hubiese sido que el precio después del reingreso hubiese consolidado ese reingreso, que sobre la zona del soporte hubiesen aparecido compradores a defender al precio y que a partir de aquí hubiese intentado buscar la parte alta de la estructura, que esto nos estaría confirmando muestras de fortaleza para el medio y largo plazo, o que por lo menos hubiese intentado encontrar equilibrio otra vez sobre este nodo, pero el rechazo al reingreso sobre esta zona operativa nos indica ciertas muestras de debilidad, ya que ha vuelto a aparecer esa presencia de los vendedores y en este caso sobre la anterior zona de soporte, por lo tanto llegando a consolidarla como una resistencia ahora mismo en el corto plazo.
Pero lo dicho, nos quedaba aquí este último nodo que vais a ver ahora por pantalla sobre esta zona operativa y dependíamos en gran manera de lo que sucediese sobre esta zona operativa. En estas últimas horas podemos observar en el muy corto plazo, si bajamos al timeframe de 15 minutos, cómo sobre esta zona operativa hemos realizado una estructura acumulativa, dando inicio a un movimiento de rebote alcista hasta la zona de los VWAPs. De hecho, hoy compartía en mi cuenta de Twitter la operativa de esta estructura acumulativa. Esto nos ha salvado en el muy corto plazo, porque ya os digo que si terminamos teniendo una distribución sobre esta zona, hubiese dado inicio a un movimiento bajista súper agresivo hacia ese objetivo que comentábamos antes. Pero de momento, gracias a ver una acumulación sobre esta zona, confirmamos que han aparecido compradores a defender al precio sobre estos niveles y de momento el precio se salva de ese abismo que estaba por enfrentar. Ahora bien, esto no significa que el contexto pase a ser alcista automáticamente, pero por lo menos ha aguantado esa caída que estaba a las puertas. Os recuerdo que para nosotros poder valorar setups alcistas con confianza, tendríamos que ver que el precio consigue reingresar en la estructura y que consolida ese reingreso, a poder ser sobre la zona del soporte de los 92.270. Mientras no veamos este escenario no podemos evaluar compras, ya que si por ejemplo volvemos al timeframe más bajo y vemos cómo el precio rechaza sobre la zona de VWAPs y vuelve a atacar esta zona de soporte, quizás en esta ocasión los vendedores sí que consiguen superar este nivel y que por lo tanto inicie un desequilibrio bajista. Al final también hay que entender las diferentes operativas que podemos llegar a encontrar en los diferentes timeframes y principalmente ahora estamos muy enfocados en lo que es la operativa del gráfico diario, ya que va a ser la que va a marcar la dirección del precio para el medio largo plazo. Y lo más probable es que el precio termine por romper el equilibrio ya durante los próximos días. Me sorprendería que en esta semana no inicie la próxima tendencia. Eso sí, como os comentaba ayer, si finalmente va a demostrar fortaleza, lo tiene que hacer lo antes posible. No puede ser que el precio esté aceptando estos niveles operativos durante mucho tiempo, ya que eso nos confirmaría muestras de debilidad. Para confirmar fortaleza también sería importante que el precio rechazase cotizar por debajo de la zona de la estructura y que recupere ese nivel operativo dentro de la misma, buscando el equilibrio en torno a los 96.580 a poder ser, ya que esto nos estaría indicando cierta aceptación por parte de los operadores y unas pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo, que posteriormente se tendrían que confirmar alcanzando la zona de resistencia de los 108.290. Pero bueno, podríamos resumir la sesión de hoy como que los compradores han conseguido frenar ese movimiento bajista en el corto plazo, aunque todavía no tenemos claro si han recuperado el control del mercado. Para eso tendremos que recuperar la zona del soporte de los 92.200 y consolidarlo como un soporte otra vez. Y si vemos un rechazo sobre zona de VWAPs y que vuelva a atacar otra vez este nivel de soporte, mucho cuidado porque podrían conseguir romper esta zona operativa para iniciar un movimiento de continuación bajista. Y antes de continuar con el análisis, te quiero presentar esta nueva promoción que está disponible en Elebank. Elebank es uno de los exchanges con los que colaboramos donde no se necesita KIC para operar. Y actualmente nos han dado esta promoción que creo que es súper interesante, sobre todo para aquellos que os habéis quedado sin liquidez en estos últimos días. Tenemos 3 eventos donde se pueden conseguir USDTs retirables. Desde mi punto de vista, el evento 1 y el evento 3 son los más interesantes. En el primero te tienes que registrar desde el enlace que te dejo en la descripción y conseguir un volumen de trading de 100 USDTs. Vamos, súper sencillo. Con esto vas a poder recibir una recompensa de 10 USDTs. Que ya os digo que no son bonos para operar, sino que son USDTs retirables. Estos USDTs los reparten cada viernes. Así que antes del viernes de esta semana te recomiendo que hagas esta tarea para poder recibirlo. Y también es importante que si cumples alguna de las tareas no retires el capital que has depositado hasta conseguir la recompensa, porque puede ser que no consigas esa recompensa por haber retirado ese capital, ya que hay veces que utilizan bots para poder farmearse estas recompensas y meten ese requisito de mantener el capital para confirmar que efectivamente tu cuenta es válida. Y luego el segundo evento me parece también súper interesante
porque podéis conseguir 10 USDTs por cada referido exitoso. Un referido exitoso debe completar un volumen mínimo de trading de 100 USDTs. Podéis invitar hasta 10 amigos, por lo tanto podéis conseguir hasta 100 USDTs. Así que nada, os dejo el enlace a esta promoción en la descripción del vídeo por si os interesa. Ahora vamos a pasar a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis también que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estamos viendo en este caso cómo limpiaron gran parte de la liquidez que había en zona de longs, aunque sigue quedando liquidez en esta zona de los 81.055. Respecto a liquidez de 100x no veo nada destacable, liquidez de 50x tampoco, liquidez de 25x sí que tenemos en los 81.055 y liquidez de 10x se han terminado de llevar todo lo que había cerca del precio. En Bookmap vemos cosas bastante interesantes. Había bastante volumen de ventas en los 93.550, parte de este volumen ya lo han retirado. Veíamos también bastantes ventas en los 89.050, estas ventas también las retiraron y aunque aparecían algunas ventas en los 84.880, se terminaron retirando también. Después de este movimiento alcista aparece un poco de volumen de ventas en los 90.000, pero es como que aparece y se retira. No creo que se llegue a absorber este volumen que aparece en algunos momentos. Por otro lado, después del movimiento alcista también aparecieron algunas zonas de compra bastante interesantes, como estos 76.000. Veíamos también bastante volumen de compras en los 72.500 y también vemos en los 70.350 y en los 69.850. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos mucha liquidez en zona de shorts, como veis desde los 95.740 hasta estos 97.337. En los mapas de corto plazo tenemos un poco de liquidez en los 88.200, también en los 88.355 y luego en zona de longs tenemos en torno a los 85.675 y desde los 82.845 hasta los 82.630. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 87.990 y en torno a los 85.860. En los CBD seguimos viendo compras constantes por parte de Bitfinex. Por otro lado, vemos algunas ventas por parte de Bybit. Luego veíamos compras por parte de Binance y Coinbase, aunque luego Coinbase metió aquí una venta bastante importante. El que ha estado descargando spot en todo momento ha sido Bitget. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. A diferencia de Estados Unidos, que recientemente anunció la inclusión de criptomonedas en su reserva estratégica, el gobierno de Australia ha declarado que no está considerando esta medida. Actualmente su enfoque se centra en la regulación de las plataformas de activos digitales para garantizar la protección de los usuarios y fomentar la innovación en el sector. El exchange de criptomonedas Bybit sufrió un hackeo por 1.400 millones de dólares. El CEO de la compañía informó que aproximadamente el 20% de los fondos robados, unos 280 millones de dólares aproximadamente, han sido lavados y no pueden rastrearse, mientras que el 77%, unos 1.000 millones de USDTs, aún son rastreables. Los hackers utilizaron principalmente el exchange descentralizado Torchain para convertir los fondos robados en Bitcoin, y de esto trata precisamente la siguiente noticia. Tras el hackeo a Bybit, el atacante logró lavar 1.040 millones en solo 10 días, utilizando plataformas como Torchain para mover los fondos. Aunque la totalidad de los fondos robados ha sido lavada, expertos en seguridad creen que algunos activos aún podrían recuperarse mediante el rastreo en la blockchain. Como parte de un acuerdo de financiamiento de 1.400 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional ha solicitado a El Salvador que el sector público no acumule Bitcoin de forma voluntaria. Además, se busca restringir la emisión de deuda o instrumentos financieros indexados o denominados en Bitcoin que impliquen un pasivo para el sector público.
Analistas de JP Morgan señalan que las acciones de las empresas mineras de Bitcoin han perdido colectivamente un 22% de su capitalización de mercado en febrero. Esta caída se atribuye a la disminución del precio de Bitcoin, que ha erosionado la rentabilidad de la minería, sumado al reciente halving que redujo las recompensas por bloque minado. El 25 de febrero se presentó ante el Congreso de Colombia un proyecto de ley que busca regular a los proveedores de servicios de activos digitales. La iniciativa pretende establecer un marco normativo claro para fomentar la innovación en tecnología blockchain y proteger a los usuarios, en un contexto donde más de 5 millones de colombianos realizan transacciones con criptoactivos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su gobierno seguirá adquiriendo Bitcoin, a razón de al menos uno por día, a pesar de las solicitudes del Fondo Monetario Internacional de detener esta práctica. Actualmente El Salvador posee 6.101 bitcoins, valorados en aproximadamente 534 millones de dólares. En estas últimas horas vemos cómo Ethereum continúa con la misma dinámica que en días anteriores, siguiendo al precio de Bitcoin y en este caso con un pequeño movimiento alcista también después de una pequeña acumulación en el muy corto plazo. Pero recordemos que recientemente y desde hace ya bastante tiempo estábamos viendo muestras de debilidad importantes en Ethereum. De hecho, vemos cómo este último mínimo que ha marcado es incluso por debajo del que había marcado ya anteriormente en el anterior movimiento bajista, a diferencia de Bitcoin, que todavía estaba un poco por encima del anterior mínimo, indicándonos por lo tanto más muestras de debilidad también en este caso. Ahora mismo está peleándose con el VWAP semanal en torno a los 2182, pero si esta resistencia le cuesta, no quiero saber lo que le puede llegar a costar la que tiene justo encima, ya que además tenemos una confluencia entre la anterior zona de soporte y el VWAP mensual, sobre los 2240. En los mapas de liquidaciones de Ethereum veíamos cómo limpiaban un poquito zona de longs, que era donde principalmente teníamos liquidez cerca del precio, aunque recordemos que dejaron bastante sobre la zona de los 2575. Respecto a liquidez de 100x tenemos en estos 2105, liquidez de 50x tenemos en los 2320 y en torno a los 2400, liquidez de 25x no vemos nada cerca del precio y por último liquidez de 10x, aunque se llevaron todo lo que comentábamos en el vídeo de ayer, que había en esta zona de los 2010 aproximadamente, ahora mismo vemos un poco de liquidez desde los 1928 hasta los 1908. En Bookmap no se ve nada destacable actualmente y en los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en estos 2370.